Hola a todos, bienvenidos a este Cardio TV, porque aprovechando el Día Mundial sin Tabaco, vamos a comentar un artículo que se ha publicado en la Revista Española de Cardiología y que habla de la mortalidad atribuida precisamente al consumo de tabaco en las distintas comunidades autónomas en España. Y para comentar el artículo tenemos a dos personas conocidas, sobre todo a la primera, que es Regina Dalmau, que es cardióloga en el Hospital de la Paz, es la representante de la SEC en el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y que es una luchadora implacable contra precisamente el consumo de tabaco y todo lo relacionado con ello, ¿no? Y yo creo que la labor que ha hecho, y te lo reconozco desde aquí, ha sido encomiable. En el tiempo que llevas, yo considero que eres insustituible. Pero bueno, dicho eso, además tenemos a Mónica Pérez de Ríos, es profesora epidemióloga de la Universidad de Santiago y eres la autora, una de las autoras principales del artículo. Este artículo que ya veréis cómo tiene algunas cosas realmente interesantes. Entonces, yo creo que, Regina, si quieres empezar poniendo un poco en contexto el tema del tabaco de nuevo, antes de que comentemos el artículo, pues adelante cuando quieras. Pues gracias por la presentación, Julián, y por tus palabras. Yo quiero recordar que el Día Mundial sin Tabaco es un día que, a propuesta de la OMS, pretende que nos concienciemos un poco del problema que todavía es el tabaquismo a nivel mundial, ¿no? Como la principal causa evitable de muerte y nuestro principal problema de salud pública. Y a modo de introducción, quería recordar toda la patología que se relaciona causalmente con el tabaco, ¿no? Los cardiólogos yo creo que tenemos un gran papel en la prevención y control del tabaquismo, porque mucha de la patología que vemos en nuestro día a día tiene una relación causal muy directa con el tabaco, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de enfermedad cardiovascular prematura, ¿no? Donde sabemos que el impacto es especialmente reseñable. Pero bueno, es que el compendio de patología relacionada con el tabaquismo, y Mónica lo sabes, es que es enorme, ¿no? Nosotros estamos más familiarizados con la patología aterosclerótica, cardiopatía isquémica, ictus, arteriopatía periférica, aneurisma de aorta, pero es que hay muchas, por supuesto, toda la patología respiratoria, el cáncer de pulmón, otras patologías que a lo mejor no estamos tan familiarizados a la hora de conocer la causalidad del tabaco, como la degeneración macular, los defectos congénitos en la boca, en los hijos de madres fumadoras, la diabetes, también causalmente relacionada con el tabaquismo, los problemas de fertilidad, el embarazo ectópico, incluso la artritis reumatoide, los problemas del funcionamiento inmunitario. Ahora hemos visto cómo el tabaco era una causa de peor pronóstico en enfermos con COVID, con neumonía por SARS-CoV-2. Y luego, dentro de la patología tumoral, pues no solo los tumores de la vía respiratoria, la mayoría de los tumores digestivos, casi todos los de la vía urinaria también tienen una relación con el tabaquismo, incluso la leucemia mielógena aguda, con lo cual patologías que en el fondo no todo el mundo asocia al tabaquismo. Y también muy importante, porque es importante proteger la salud de los no fumadores, porque el tabaquismo pasivo sabemos que causa también enfermedad y muerte, y sabemos que causa enfermedad cardiovascular, accidentes cerebrovasculares, ictus, es causa de cáncer de pulmón, también defectos en la función reproductora, y luego también muy sensible los daños en los niños, ¿no? Enfermedad del oído medio, las enfermedades respiratorias y también una relación causal con el síndrome de muerte súbita del lactante. Con lo cual, pues en este día queremos un poco hacer este recordatorio y darle la vuelta un poco a la tortilla en el sentido positivo de que todo esto es prevenible si conseguimos mejorar la prevención y control del tabaquismo, y para eso la OMS siempre nos está recordando las estrategias que sabemos, porque hay evidencia suficiente, que funcionan para acotar esta epidemia de tabaquismo, ¿no? Y este es el programa, estrategia M-Power de la OMS, que si desglosamos las siglas, M, vigilar el consumo de tabaco en todos los países y que se cumplan las políticas de prevención y control, proteger la salud de la población, sobre todo los que se exponen pasivamente al humo del tabaco, ofrecer ayuda al fumador,
advertir de los peligros del tabaco. Ahora ya tenemos información suficiente, pero es que hay que hacer campañas, recordar esto, sobre todo los jóvenes tienen muy poca percepción de riesgo con el tabaco y las nuevas formas de consumir productos relacionados con el tabaco. Hacer cumplir las prohibiciones de publicidad, promoción, patrocinio del tabaco o productos relacionados con el tabaco, y aumentar los impuestos del tabaco como una de las medidas que más influye en el consumo de tabaco en los adolescentes, porque tristemente tenemos la prevalencia más alta de las prevalencias más altas de consumo de tabaco entre adolescentes y la de inicio más joven dentro de los países europeos, ¿no? Triste estadística también. Pero bueno, ahora después de esta pequeña introducción yo quiero dar paso a Mónica, que tenemos la suerte de que es una epidemióloga que nos va también a presentar un estudio que es muy interesante también para nosotros como cardiólogos, que analiza la mortalidad que se puede atribuir al consumo de tabaco en España. Mónica. Gracias. Muchísimas gracias tanto a Regina como a Julián por las presentaciones y sobre todo por habernos invitado. Agradecemos en mi nombre y en el nombre de todos los coautores a la Sociedad Española de Cardiología por darnos la oportunidad, ya primero de haber publicado ese trabajo en la Revista Española de Cardiología y ahora por permitirnos debatir o permitirnos explicar un poquito cómo hemos trabajado y estos datos que a nosotros nos parecen interesantes porque el tabaco, tal y como has explicado, Regina, produce enfermedad y produce muerte y para nosotros era indispensable poder diferenciar en función de las distintas comunidades autónomas la carga de mortalidad atribuida al consumo de tabaco. En España hasta ahora hubo diferentes estimaciones, teníamos estimaciones para el global de España y después teníamos estimaciones puntuales en diferentes comunidades autónomas, incluso en diferentes provincias, alguna estimación a nivel ciudad, pero nunca habíamos visto en un mismo año cómo se distribuían esas más de 50.000 muertes que todos los años se atribuyen al consumo de tabaco. Que son muchas muertes. La verdad es que es un número muy, muy importante. Estamos hablando de aproximadamente el 13% de la mortalidad que se produce en España en un año. El 80% de esas muertes suceden en hombres y muchas veces pensamos que esa mortalidad va muy ligada a la edad, pero claro, es que el 50% de esas muertes suceden en menores de 75 años. Mortalidad, tal y como decía Regina, totalmente evitable. Es evitable y tanto la atribuida al consumo y luego está la mortalidad atribuida a la exposición, que no está incluida en los datos de este trabajo y que nos iríamos a 1.000 muertes más al año en España. Entonces, decir que el tabaco es algo en lo que ya no solamente desde la salud pública o desde la epidemiología hay que trabajar, sino desde otras disciplinas y yo creo que aquí la cardiología tiene mucho que decir. Este trabajo nosotros, forma parte de un proyecto más grande que está financiado por el FIS, en donde nosotros lo que intentamos es trabajar con mortalidad en áreas pequeñas, porque a veces hablar de datos para el conjunto de España hace que las comunidades autónomas pierdan esa capacidad que tienen de actuación frente a los principales factores de riesgo a los que está sometida su población. Y en este caso, yo para mí la primera conclusión, antes de que empiece a deciros un poquito cómo hemos trabajado con esto, es que en ninguna de las comunidades autónomas de España se puede decir que los datos sean buenos. O sea, no es bueno en ninguno, ni en global, ni por enfermedades cardiovasculares, ni por tumores, ni por enfermedades respiratorias. Y realmente es un problema, pero para nosotros, claro, es un problema importantísimo de salud pública en el que no solamente las autoridades sanitarias deben intervenir, sino que la población, que es la que al final va empujando a las autoridades sanitarias, debería decir algo. Cuando pensamos en la mortalidad atribuida al consumo de tabaco, muchas veces todos estos métodos que tenemos por atrás y que a nosotros nos permiten estimar, porque al final no deja de ser estimaciones, porque claro, ¿por qué se produce la muerte de una persona? Ahí, pues vosotros lo sabéis muchísimo mejor de lo que lo sé yo. No se puede decir que un fumador se muera por fumar y no sabemos, pues muchas veces, desentrañar el peso que puede tener el tabaco, del que puede tener la dieta, y por eso trabajamos con esos métodos de estimación que nosotros sabemos que funcionan. Yo no voy a decir que sean perfectos, pero funcionan bien, porque hay estudios que lo que han hecho es comparar las estimaciones de esta metodología con análisis de certificados, con análisis detallados de certificados de defunción, y se ve que las estimaciones, pues son
precisas, todo lo precisas que los datos que necesitamos para su cálculo nos lo permiten. Yo solamente voy a hablar un poquito de cómo calculamos estas muertes para que, bueno, pues para que se vea que no es algo que nosotros decimos, por decir. Nosotros, para calcular la mortalidad atribuida al consumo de tabaco, lo primero que tenemos que conocer es algo que nos ha dicho Regina ahora, que son identificar cuáles son esas causas de muerte asociadas de lo que es para nosotros con una asociación causal establecida con el consumo de tabaco. Para eso nosotros tenemos los informes que periódicamente publica el Surgeon General y que Regina nos enseñaba esa diapositiva que es, bueno, yo no diría que bonita, porque bueno, enseña mortalidad, pero que nos muestra de una manera muy gráfica a qué órganos está afectando el consumo de tabaco. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos esos 3 grandes grupos de mortalidad, que serían pues los tumores, las enfermedades cardiovasculares, que nosotros nos permitimos unirle la diabetes mellitus. No sé si los cardiólogos ven bien esto de unir la diabetes con las cardiovasculares, sí. Y después tenemos las enfermedades respiratorias. Una vez que nosotros identificamos las causas asociadas al consumo de tabaco, lo que hacemos es obtenemos la mortalidad observada. Mortalidad observada en mayores, en población de 35 años y más. No quiere decir que el tabaco no haga daño por debajo de los 35 años, pero bueno, esperamos unos años para que el tabaco cause pues ese daño en los órganos y aumente el riesgo de muerte dentro de las personas fumadoras y de las exfumadoras. Después nosotros necesitamos, aparte de conocer esos datos de mortalidad observada, necesitamos conocer la prevalencia de consumo de tabaco a nivel poblacional. Necesitamos saber dentro de las personas mayores de 35 años cómo las podemos categorizar en función de si fuman, si fumaron pero ya no fuman o si nunca fumaron. Entonces, bueno, pues aquí ya empezamos con esos problemas de cómo se define un fumador, quién es un fumador, quién es un exfumador. Bueno, intentamos ser pues conservadores en todas estas definiciones y trabajar, bueno, pues con definiciones que nos permitan clasificar lo mejor posible a la población. Tenemos también problemas porque en España tenemos la Encuesta Nacional de Salud que nos permite clasificar a la población en función de estas 3 categorías, pero la Encuesta Nacional de Salud, bueno, pues nos permite tener datos que son representativos a nivel comunidad autónoma por sexo, pero no por grupo de edad. Y claro, el riesgo ligado al consumo de tabaco varía por sexo, pero varía por edad. Bueno, pues aquí encontramos la primera limitación, que son estas prevalencias. En este trabajo nosotros pues hemos tenido que unir 2 encuestas nacionales de salud y la encuesta europea de salud, porque si no, no teníamos precisión en esas estimaciones. Por eso yo creo que hasta ahora, bueno, pues no hubo estimaciones a nivel comunidad autónoma con datos ligados a una sola encuesta nacional de salud. Y por último, necesitamos conocer ese exceso de riesgo que tienen los fumadores y los exfumadores de morir por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Aquí, bueno, pues también entra otra de las limitaciones que tenemos ya no solamente en España, sino en los países europeos. Para conocer el exceso de riesgo asociado a una conducta, en este caso el consumo de tabaco, necesitamos estudios de seguimiento, estudios de cohortes. Bueno, pues en Europa y en España nosotros no disponemos de esos trabajos y tenemos que traernos datos de otros países, en este caso datos de seguimientos de cohortes de Estados Unidos. Y aquí entra otra de esas limitaciones que siempre, o de esos problemas que desde fuera se vinculan a la metodología de atribución de mortalidad. Los factores de riesgo se distribuyen de la misma manera en la población norteamericana que en la población española, probablemente no. Y sobre todo, bueno, pues igual para el cáncer, bueno, pues igual no hay muchas diferencias, pero para las enfermedades cardiovasculares sí que las va a haber. Dieta es un factor de riesgo importante, su distribución no es igual en poblaciones, consumo de alcohol, se consumen tipos de alcohol diferentes y bueno, pues todo esto puede limitar los resultados. Bueno, son estudios de cohortes que siguen a unos grupos de población tremendos, que es un seguimiento de más de 1 millón de personas, se intenta ajustar, y de hecho se ajusta por diferentes variables confusoras, entonces se intenta trabajar con la mejor evidencia disponible para poder tener las mejores estimaciones de mortalidad atribuida. Nosotros con estos datos de prevalencia y de riesgos lo que vamos a calcular son las fracciones atribuidas poblacionales, que
hace referencia a ese porcentaje de personas que, si no hubiesen fumado, bueno, pues no se hubiesen muerto por culpa del consumo de tabaco. Es ese escenario contrafáctico en el que si yo no hubiese hecho lo que hice, ¿qué me hubiese pasado? Una vez que nosotros tenemos calculadas las fracciones atribuidas poblacionales, las aplicamos a la mortalidad observada y de ahí obtenemos esa mortalidad atribuida al consumo de tabaco. En este caso, las fracciones atribuidas poblacionales y las prevalencias y, bueno, por supuesto, la mortalidad observada, trabajamos con ella de forma diferenciada para las 17 comunidades autónomas. Y aquí, bueno, pues tuvimos que olvidarnos, que nos dio mucha pena, de Ceuta y de Melilla, porque no fuimos capaces, uniendo 3 encuestas nacionales de salud, de tener unas estimaciones de prevalencia que fuesen lo suficientemente precisas como para poder estimar una mortalidad atribuida, bueno, pues que tuviese esa precisión necesaria como para poder tener esos datos. Entonces, los datos que presentamos en este trabajo es esa mortalidad atribuida para las 17 comunidades autónomas. Cuando nosotros estimamos la mortalidad, lo primero que trabajamos son con esas tasas brutas, pues el número de muertes que hay en cada una de las comunidades relativizada al tamaño de esa población, porque si no, claro está que el número de muertes atribuidas será siempre superior en las comunidades más pobladas. Trabajamos con tasas brutas de mortalidad, que ya lo primero que nos permiten ver en global es que la mortalidad atribuida al consumo de tabaco, la total, bueno, pues es más alta en unas comunidades que en otras. Y de hecho, como se puede observar en el trabajo, si establecemos 4 grupos, o sea, distribuimos la mortalidad en cuartiles, lo que vemos es que Extremadura, Andalucía, Aragón, bueno, pues la Comunidad Valenciana y las islas, tanto las Baleares como las Islas Canarias, se encuentran en ese cuartil más alto de mortalidad atribuida en global. ¿Cuáles son las las comunidades en donde la mortalidad atribuida es menor? Bueno, pues son las del norte, generalmente son las del noroeste, Galicia, Asturias, Castilla-León, y después la cosa cambia en el momento que diferenciamos por sexo, hombres y mujeres. En los hombres vemos claramente ese gradiente norte-sur, bueno, pues de Madrid para abajo la tasa de mortalidad atribuida al consumo de tabaco es más alta que en las comunidades del norte, queda como excepción Cataluña, que está entre las más altas, y después las islas. Las islas siempre se siguen manteniendo en ese cuartil más alto de mortalidad atribuida. En las mujeres la carga de mortalidad es más baja. Al inicio os comentaba que la mayor parte de la mortalidad atribuida al consumo de tabaco se observa en los hombres, 8 de cada 10 muertes son en hombres. Suponemos que esto irá cambiando con el paso del tiempo, con la incorporación de la mujer al consumo de tabaco, que es algo, bueno, pues que es realmente, yo no diría que es curioso, pero es hasta triste, porque sabiendo los efectos que tiene, el impacto que tiene en la mortalidad en varones, cómo no somos capaces de frenar ese consumo de tabaco en las mujeres. La mortalidad atribuida al consumo de tabaco en las comunidades autónomas en las mujeres, bueno, pues no tiene ese gradiente que se ve en los hombres o esa clara distribución territorial, y aquí sí lo que se ve que son comunidades autónomas concretas las que concentran las tasas de mortalidad atribuidas más altas: Madrid, el País Vasco, Comunidad Valenciana y otra vez las Islas Canarias y las Islas Baleares. Después pasa otra cosa, que claro, en todo esto de las tasas brutas hay que tener, bueno, pues hay que tener en cuenta que la distribución, o más bien, sí, la distribución por edad en las comunidades españolas es diferente. Entonces, bueno, pues comunidades más envejecidas es de esperar que tengan una carga de mortalidad atribuida más alta. Por eso para nosotros es tan importante trabajar con esas tasas específicas por grupos de edad y poder comparar qué es lo que pasa en los diferentes grupos de edad en las diferentes comunidades autónomas. Nosotros aquí lo que se ve en los hombres vuelve a ser siempre mucho más claro que lo que se ve en las mujeres. Se ve cómo la epidemia de tabaquismo en los hombres, bueno, funciona, podríamos decir, Regina, casi como de libro. O sea, se ve cómo a medida que va aumentando la edad, la tasa de mortalidad atribuida al consumo de tabaco aumenta, no de la misma, o más bien con la misma intensidad en todas las comunidades, pero sí que se ve ese aumento claro con la edad. En cambio, en las mujeres no se ve de una forma tan clara, o por lo menos no se ve de una forma tan clara en todas las comunidades. Es cierto, bueno, pues que en el grupo de las más jóvenes o de los más jóvenes en varones, las tasas de mortalidad específicas por edad son más bajas, y a medida que aumenta la edad aumenta la tasa específica, pero en las mujeres vemos que hay comunidades autónomas en donde eso no se observa de una forma tan clara. Es el caso, pues por ejemplo, de Murcia, o es el caso pues de Galicia, que en los grupos intermedios pues más o menos se mantiene estable. Después sí que aumenta un poquito
en las mayores de 75 años. Castilla-La Mancha también tiene una evolución un poco diferente. Después, por último, cuando trabajamos con la mortalidad atribuida, también para evitar ya y poder comparar a la vez todas las comunidades autónomas, lo último que siempre presentamos son esas tasas de mortalidad ajustadas o estandarizadas por la edad. O sea, decir que si todas las comunidades autónomas de España tuviesen la misma distribución por edad, que no la tienen, no la van a tener nunca, pero si nosotros evitamos la influencia de la edad, ¿cómo serían esas tasas de mortalidad atribuidas al consumo de tabaco? En este caso, más o menos se vuelve a ver lo mismo, se vuelve a ver otra vez en los varones ese gradiente norte-sur, aunque en este caso, bueno, se ve también una banda lateral que viene desde el norte de España y baja hacia el sur y se marcan las comunidades autónomas en las que la tasa de mortalidad estandarizada o ajustada por edad es más alta. Vuelve a ser otra vez Andalucía, vuelve a ser Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, la Comunidad Valenciana. En cambio, cuando pasamos al caso de las mujeres o a las mujeres, vemos cómo bueno, pues Madrid se sigue situando junto con el País Vasco, la Comunidad Valenciana y las islas a la cabeza de las tasas de mortalidad atribuidas al consumo de tabaco estandarizadas o ajustadas por edad. Cuando vemos esto, valorando solo o valorando los grandes grupos de causas de muerte, vemos que de cada 10 muertes que se atribuyen al consumo de tabaco, 3 se producen por enfermedades cardiovasculares. Y podríamos pensar que esta distribución es homogénea en todas las comunidades autónomas. Y la verdad que no es así. Se ve como en Andalucía la carga de mortalidad atribuida por enfermedades cardiovasculares es de 3. En cambio, cuando las comparamos con Castilla-La Mancha, vemos que ahí esa carga disminuye. Y bueno, pues ahí disminuye a 2 muertes atribuidas por enfermedades cardiovasculares al consumo de tabaco. La distribución es diferente, yo no me atrevería a decir heterogénea en las diferentes comunidades autónomas, pero es distinto y vemos cómo pues la epidemiología de la mortalidad atribuida al consumo de tabaco tiene un gran componente ligado a la territorialidad en España y vemos cómo la evolución está siendo diferente tanto en hombres como en mujeres y en función de los diferentes grupos de edad. Aquí puede estar influyendo los cambios en la prevalencia de consumo de tabaco que se han observado en los últimos años en España. Sabemos que la prevalencia de consumo de tabaco bueno, pues viene disminuyendo desde los años 80, o sea, se ve especialmente cuando valoramos hombres y mujeres, el descenso es mucho más claro en hombres. En mujeres, bueno, se ve casi esa estabilización que no acaba de disminuir y eso puede ser lo que esté condicionando un poco pues estas diferencias en la mortalidad atribuida en los diferentes territorios que forman España. Muy bien, la verdad que lo has explicado fantástico, ¿eh? Ahora tenemos un montón de preguntas, ¿no, sí, Regina? Porque claro, los cardiólogos siempre enseguida intentamos ver el por qué, ¿no? Porque, o sea, de entrada, ¿tú qué crees? ¿Cuál es la causa de estas variaciones? Porque te gustaría ver que, por ejemplo, existen más factores cardiovasculares en Andalucía añadidos al tabaco, es decir, el perfil cardiovascular sería peor, mientras que a lo mejor en Castilla, como has comentado, que no es que pierda posición las enfermedades cardiovasculares, pero por lo menos los tumores parece que tienen más protagonismo, pues seguramente corresponderá a perfiles distintos en los factores de riesgo globales, ¿no? Pero eso, claro, entiendo lo difícil que es depurar, bastante hacéis, ¿no? Pero yo creo, te veo que te fías mucho de estos datos, ¿no? O sea, te fías, desde el punto de vista epidemiológico, esto es sólido, el método que estáis utilizando, ¿no? Sí, el método que utilizamos tiene sus limitaciones, como todo lo que es metodología de atribución. El caso es conocerlas e intentar evitar lo máximo posible la influencia de estas limitaciones en las estimaciones obtenidas. ¿A qué se puede deber? Se puede deber probablemente a cambios en la prevalencia de consumo de tabaco en Andalucía y en en Castilla-La Mancha y cómo han ido evolucionando con el paso del tiempo. Esta metodología de atribución tiene una limitación, ¿sí? Una limitación
que nosotros siempre tenemos muy presente, que es que cuando trabajamos con la mortalidad atribuida, las prevalencias de consumo de tabaco son contemporáneas en tiempo con la mortalidad observada. O sea, casi decimos que lo que fumamos ahora es lo que produce la mortalidad ahora. Y igual lo lógico sería que nosotros trabajásemos con retardos en la prevalencia. Claro, esas latencias, ¿no? Esas latencias, sí. Y que dijésemos, la mortalidad de 2017 pues se debe a exposiciones para cáncer 20 años antes, para cardiovasculares, yo os pregunto, 15. ¿Cuántos años? 10, 15. Aunque es verdad que a efectos de daño cardiovascular a veces el daño es agudo, el infarto es un evento agudo. La trombosis que origina el infarto se ha relacionado con el fumar. Sí. La cronología con el cáncer de pulmón es un poquito más reproducible, con la enfermedad cardiovascular, sobre todo si es aguda, porque una cosa es la arteriopatía periférica crónica, pero con el infarto y el ictus es que esa temporalidad es más difusa. O sea, yo creo que ahí hay más un factor de vulnerabilidad individual y de hecho la mujer es más sensible al daño cardiovascular por tabaco, eso lo sabemos porque hay evidencia que no a esa latencia bien establecida con otras enfermedades relacionadas con el tabaco. Y ahí eso, pues claro, también es difícil de analizar. Entonces, claro, para nosotros eso es siempre lo que queremos oír. Cuando decimos deberíamos jugar con la latencia, entonces, claro, la latencia, sí, para cáncer de pulmón 20 años. Claro, pero en el momento que entran las cardiovasculares dices, pues 10 años. Y entonces, claro, Regina me lo dice, claro, pues que las que son agudas ya no deberían ser 10 años. Entonces, ¿para cuáles son 10 años? ¿Para cuáles son 5? Claro. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es jugar con otra incertidumbre. Que yo digo que la prevalencia para la cardiopatía isquémica, la prevalencia de consumo de tabaco de 3 años atrás, de 5 años atrás, pero bueno, pues para el cáncer de pulmón de 20. Y entonces y juegas con esos... Se va complicando el modelo. Se va complicando y sobre todo se va complicando la comunicación de esos resultados. Probablemente no sea del todo correcto lo de utilizar, bueno, de hecho no es correcto utilizar prevalencias contemporáneas en tiempo con mortalidad. Pero lo bueno que tiene esto es que las estimaciones de mortalidad que nosotros estamos obteniendo son conservadoras. ¿Por qué? Porque la prevalencia de consumo de tabaco está disminuyendo. Entonces, en rigor, yo casi lo que podría decir es que nuestras estimaciones están subestimando o infraestimando la carga de mortalidad atribuida al consumo de tabaco. Porque si yo trabajase con prevalencias de hace 20 años, o sea, donde yo estoy diciendo que se me mueren 53.000 personas, igual debería estar diciendo que se nos mueren, ¿cuántas? Pues igual 70.000. Podría ser. Entonces, bueno, pues tenemos en cuenta esta limitación y somos conscientes de que es una limitación y que que puede hacer difícil la comunicación de los resultados, pero que jugamos en ese escenario en el que nosotros no estamos sobreestimando las cifras de mortalidad. Y podemos decir que como mínimo al consumo de tabaco se le atribuyen en España, más de 50.000 muertes todos los años, lo cual, pues como mensaje de salud es algo muy importante. Que puedan ser 60.000, que puedan ser 48.000. Pues para eso nosotros pues tenemos también esos intervalos de confianza con los que podemos trabajar en las estimaciones. Pero lo que sí que está claro es eso, que la carga de mortalidad es muy importante, que la diferencia entre sexos es importantísima. O sea, tenemos pues razones de masculinidad tremendas. O sea, comunidades en las que por cada 9 hombres se muere una mujer en la atribución de la mortalidad al consumo de tabaco. Y pues esa disminución en la prevalencia en hombres y esa disminución mucho más moderada en las mujeres habría que intentar potenciarla lo máximo posible para que dentro de unos años, cuando volvamos a presentar estos datos, digamos que la mortalidad atribuida al consumo de tabaco en España ha disminuido de una forma, pues impresionante. Sí, aunque esto vaya dirigido sobre todo a cardiólogos, que estamos aprendiendo yo creo bastante con lo que estás hablando, pero por ejemplo en el tema de las mujeres llama mucho la atención que hay 2 comunidades. A mí hace tiempo me preguntaron y no supe contestar la respuesta correcta, cuál era el factor de riesgo cardiovascular más importante. Yo dije todos los que sabían, y esto me lo preguntó uno de los autores de los primeros trabajos de estatinas, y al final la respuesta correcta es el distrito postal.
el factor de riesgo más importante, porque engloba todos los aspectos sociales que lleva incluido, pues en este caso, los hábitos de no cuidarse, que todos conocemos, ¿no? Pero llama la atención de las mujeres que Madrid y el País Vasco aparecen cuando son probablemente de los que tienen un nivel socioeconómico más elevado, ¿no? Quizás esto qué quiere decir, que las mujeres están fumando más en los sitios en los que, por el motivo que sea, como parece que sucede en Madrid y el País Vasco, no sé, qué factores pueden estar influyendo en que la mujer fume, porque como has comentado tú muy bien, qué pena, ¿no? Sabiendo ya lo que sabemos del tabaco, que alguien empieza a fumar. Es que parece mentira, ¿no? Sí. Fumaron más, o sea, Madrid, País Vasco, incluso las islas, por culpa, en este caso por culpa del turismo. Entonces, son mujeres que fumaron más. Y es ahí donde se ve ahora el impacto que tuvo el consumo de tabaco en su salud. Aquí la mortalidad observada por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco en las mujeres de estas comunidades autónomas es más alta. Por ejemplo, para nosotros, los datos que conozco muy bien son los de Galicia. Nosotros en Galicia, por encima de los 75 años, las prevalencias de consumo de tabaco en las mujeres son muy, muy bajitas. De hecho, vemos el aumento en los últimos años. Vemos el aumento en los últimos años de esas cohortes que empezaron a fumar pues igual hace 10, 15 años. Pero nosotros con datos, por ejemplo, del año 2005, de encuestas propias nuestras, veíamos que las prevalencias podían estar en ¿qué? En el 1%, 2%, 3%. O sea, prevalencias muy bajitas, que son pues en Madrid o en el País Vasco o en las islas, en mujeres mayores de 75 años, esas prevalencias son más altas, porque son mujeres bueno, pues que estuvieron expuestas antes a ese consumo de tabaco. Empezaron a fumar antes, bueno, antes fumar estaba bien visto socialmente, fumaban las clases sociales más favorecidas, entonces ahora no es así, eso ha cambiado, pero está esa historia que tuvo el tabaco en España, que bueno, pues es una historia diferente a la de nuestros países o a la de los países del entorno, una epidemia retrasada en las mujeres y de hecho nosotros ahora aún seguimos viendo la incorporación de la mujer al consumo de tabaco, lo cual es, bueno, pues es asombroso porque bueno, pues no sabemos, yo creo que no sabemos desde ninguna de las, pues yo no sé, desde las sociedades o desde, ya no solamente son desde las sociedades científicas, es desde la sociedad y desde, no sabemos. Sí, la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Sí. Oye, Regina, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Aprovechando esto que no te he preguntado nunca, ¿tú qué opinas de las prohibiciones? Porque realmente yo no pensé que se iba a llevar a cabo la prohibición de fumar, por ejemplo, en España, y el bien que ha hecho eso dentro de los espacios, digamos, pues los restaurantes, etcétera. Pero, por ejemplo, ahora que se plantea, hablando del tema de mujeres y hombres jóvenes, por ejemplo, fumar en la puerta de un colegio mientras esperan a los niños o salen los niños, ¿tú estarías a favor de totalmente justificado, porque es que al final, bueno, es que lo triste es que tú vas a las puertas de los institutos, colegios y ves niños, porque es que son niños, cuerpo de niño o niñas fumando y eso es muy triste, ¿no? Y si además sus padres están fumando, los profesores, pues ese rol, ¿no? Pues se pervierte, ¿no? Yo eso lo veo completamente justificado. Las políticas de control del tabaquismo están basadas en evidencias sólidas, o sea, sabemos que funcionan, lo que pasa es que hay que reforzarlas y supervisarlas. Y cuando pusieron la ley de tabaco, la primera ley que se quedó insuficiente, al principio parecía que nos iba a costar mucho y luego todo el mundo se alegró, es que incluso la mayoría de los fumadores se alegraron. Por eso no hay que tener miedo a avanzar en las políticas de control, porque es que es lo que hemos hablado, en el fondo le estamos haciendo un favor a mucha gente, ¿no? Pues porque aquí estamos hablando de mortalidad, pero es que la morbilidad que produce el tabaco es que te da muy mala calidad de vida. Es que tener un EPOC con oxígeno en casa, una claudicación intermitente, una cardiopatía isquémica crónica avanzada con angina refractaria, todas esas cosas te dan muy mala calidad de vida. No es solo la mortalidad, es que es el precio que tiene el fumar en un momento dado, porque todo esto al final sale a la luz. O sea, el daño, antes o después, de una forma u otra, aflora. O sea, que yo creo que hay que avanzar. O sea, y de hecho, este tipo de estudio tiene que ser una excusa para perfeccionar las políticas de control del tabaquismo. Y, por ejemplo, esa diferencia de género tiene que hacerse una lectura para adaptar las campañas de prevención a las diferencias que hay en el patrón de consumo entre hombres y mujeres. Mira, me parece que nos queda tiempo para una pregunta, porque me han dicho que no tenemos mucho más tiempo, pero en relación con lo que dice Regina,
se acaba de publicar la Estrategia de Salud Cardiovascular del Ministerio. Entonces, si implementaran determinadas medidas para disminuir, por ejemplo, ya que estamos hablando del tabaquismo más todavía, ¿cuánto tiempo tardaríais vosotros en poder ver un resultado? Es decir, esto es para animar a nuestros políticos a que las pongan, las medidas las lleven a cabo cuanto antes, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te gustaría a ti tener entre medias para ver, por ejemplo, imagínate que ponemos hoy en marcha medidas de se prohíbe fumar en la calle, ¿no? ¿Cuánto tiempo podríamos tardar en observar una respuesta positiva en la salud? Probablemente en cardiovasculares no tardásemos mucho. En cáncer probablemente se tardase más, pero yo me imagino que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares mejoraría de una forma importante. De hecho, yo no sé si recordáis, cuando se implantó en España la ley de 2005, después la de 2010, se empezaron a hacer estudios para valorar cómo había cambiado la morbilidad cardiovascular, y de hecho se trabajaba con cardiovasculares. Y si mal no recuerdo, también se hicieron estudios parejos en Estados Unidos y se veía que la morbilidad por enfermedades cardiovasculares disminuía de una forma importante después de la implantación de leyes de control de tabaquismo, pero de control de tabaquismo en espacios exteriores. Si esto va acompañado, pues de, como decías tú antes, de un aumento en los impuestos, que eso sabemos que es una de las medidas que funciona, y probablemente en enfermedades cardiovasculares no se tardaría mucho en ver ese impacto. En morbilidad sería rápido, y en mortalidad pues igual no sabría poner el número exacto de años, pero en cardiovascular no se tardaría mucho. Pero les animas a los políticos a que tomen decisiones porque enseguida. Sí. Bueno, Regina, si quieres despedir. No, agradecerte, porque esta visión a los cardiólogos nos gusta mucho, porque bueno, al fin y al cabo es la foto de la vida real y del impacto real que tiene el tabaquismo en nuestro país, ¿no? Sí. Y agradecerte mucho que lo has explicado muy bien. Yo creo que lo hemos entendido, Julián, ¿no? Sí, hemos seguido dentro de que es complejo. Mucha más confianza que a la entrada en los métodos estadísticos de la epidemiología. Lo has explicado fenomenal. Pues muchísimas gracias. Yo os lo agradezco muchísimo a vosotros que nos hayáis dado, bueno, pues esta oportunidad. Además, vosotros, desde vuestro papel, y tú lo sabes, o sea, para poder luchar contra el tabaquismo, porque al final es eso, o sea, es valiosísimo, porque poder explicarle a una persona que lo que está haciendo realmente es malo para él y es malo para su entorno, pues es algo que es muy, muy importante. Pues ahora que lean el artículo, ¿no?, que está en la Revista Española de Cardiología, y que profundicen, y cualquier cosa tenéis el correo de Mónica y le podéis a ella preguntar directamente, ¿no, Regina? Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.